Hoy te traigo una receta que te va a encantar, una crema suave, firme y deliciosa que puedes usar para rellenar y decorar tus postres favoritos. Y lo mejor, te voy a mostrar cómo hacerla paso a paso, tanto con una batidora profesional como con una de mano, para que veas que sí se puede lograr un resultado espectacular con lo que tengas en casa y en tan solo 15 minutos de trabajo. Quédate hasta el final porque además de la receta te voy a compartir tips súper útiles para que nunca se te corte y te quede perfecta cada vez. Déjame un comentario contándome desde qué país me estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan mis recetas y mientras tanto vamos a empezar a prepararla. Empiezo pesando las claras de 10 huevos, que en total son 370 gramos. Las 10 yemas, si no tienes una receta para usarlas de inmediato, no las desperdicies. Aquí arriba te dejo el link a una receta de crema francesa o crema pastelera para que las puedas aprovechar. A continuación, peso el azúcar. Esta receta es muy fácil de calcular. Usaremos el doble de azúcar que las claras. En este caso voy a añadir 700 gramos de azúcar blanca. Remuevo un poco para integrar las claras con el azúcar y por ahora lo reservo. Es importante mencionar que mientras haces esto ya deberías tener una cazuela con agua en el fuego calentándose porque la vamos a necesitar para el baño María. Ahora preparo la mantequilla sin sal. Debe estar en punto pomada, es decir, bien blandita, que al presionar con el dedo se hunda fácilmente. Voy a colocar 2 paquetes de 500 gramos en cada bol y más adelante te explico el porqué. Voy a pasteurizar todas las claras junto con el azúcar al baño María. Llevo el bol con las claras al baño María. Es muy importante que el bol no toque el agua hirviendo. Esto es muy fácil de lograr. Simplemente asegúrate de que el bol sea más grande que la cazuela para que quede suspendido y el vapor caliente la mezcla sin contacto directo con el agua. Empieza a remover casi constantemente. Si tienes un termómetro, la temperatura ideal es entre 65 y 68 grados Celsius. Si no tienes uno, no te preocupes. Solo debes prestar mucha atención a la textura y la temperatura con el tacto. Las claras deben estar muy calientes, tanto que al tocarlas con los dedos sientas que te queman un poco. Además, notarás que la mezcla estará muy líquida y con mucha espuma en la superficie. Una vez alcanzado este punto, paso las claras a 2 jarras y las reparto por igual. Rápido y sin dejar que se enfríe la mezcla, vacío el contenido de cada jarra, una en el bol de la batidora profesional y la otra en un bol alto para usar con la batidora de mano. Coloco y enciendo un temporizador justo al mismo tiempo que pongo en marcha ambas batidoras, a velocidad media o un poco más. En la batidora profesional de 10 velocidades la puse en 6 y en la de mano de 5 velocidades la puse en número 3. Bato durante 8 minutos a esta velocidad y luego subo ambas al máximo durante 2 minutos más. En total, con 10 minutos de batido, el merengue está frío y firme, perfecto para comenzar a añadir la mantequilla. Y aprovecho para contarles, así tal cual, este merengue les sirve para hornear suspiros, pavlovas, decorar cupcakes o postres pequeños. Tiene una textura ideal. Seguimos con la receta. Pongo todo en marcha nuevamente y empiezo a añadir la mantequilla a punto de pomada, 500 gramos para cada bol. Tengo las manos bien limpias y voy agregando trozos grandes en cada bol, repartiendo su respectiva cantidad de mantequilla. Si prefieren, ustedes pueden cortarla en cubitos pequeños e ir añadiéndola poco a poco. En mi caso, la hago así porque no quiero detener la batidora manual. La idea de esta receta es justamente mostrarles que se puede conseguir la misma textura y calidad tanto con una batidora profesional como con una de mano súper económica. No se trata de decir cuál es mejor o peor, sino de que con las herramientas que tengan a mano, ustedes también pueden lograr cremas con calidad de pastelería
pastelería profesional sin necesidad de tener el equipo más caro. Esta receta es muy fácil de calcular, solo necesitas una medida de claras de huevo por 2 medidas de azúcar blanca y 3 medidas de mantequilla sin sal. No hay manera de equivocarse con esta fórmula. Si estás haciendo una gran cantidad, puedes ajustar un poco, por ejemplo, usar un poco menos de azúcar o mantequilla y aún así obtendrás un gran resultado. Pero si vas a preparar una pequeña porción, te recomiendo seguir la regla exacta de 1, 2 y 3 para que te quede perfecta. Tips súper útiles para que tu crema nunca se corte y te quede perfecta cada vez. Primero, asegúrate de que el merengue esté completamente frío antes de empezar a añadir la mantequilla. Si está tibio, la mantequilla se derretirá y la mezcla se puede cortar. La mantequilla debe estar a punto de pomada, bien blandita pero no derretida ni fría de la nevera, para que se integre fácilmente. Si ves que la mezcla parece cortarse, no te asustes, puedes recuperarla. Solo deja de batir, deja reposar unos minutos a temperatura ambiente y vuelve a batir. También puedes calentar ligeramente el bol al baño María por unos segundos y seguir batiendo y verás cómo se vuelve lisa y sedosa. A veces solo necesita más tiempo de batido, no te detengas si la textura parece rara al principio. La magia pasa al final. Y si estás trabajando en un ambiente muy frío, puedes templar el bol por fuera con un paño tibio o con tus manos para ayudar a que todo se integre mejor. Esta crema se conserva perfectamente en la nevera por hasta una semana, bien tapada en un recipiente hermético. También puedes congelarla hasta por 2 meses y luego dejarla a temperatura ambiente y batirla de nuevo para recuperar su textura. Una de las grandes ventajas de esta crema es que aguanta bien en climas cálidos, no se derrite fácilmente y mantiene su forma ideal para decorar tartas o cupcakes en días calurosos. Si te gustó esta receta, suscríbete al canal, comparte este vídeo con quien sabes que le va a encantar y por favor déjame un comentario si ya has preparado alguna de mis recetas o si te animas a probar esto. Me encanta leerte y saber cómo te va en la cocina. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima receta. Muchas gracias y hasta pronto. La crema de mantequilla, también llamada como buttercream, es una preparación esencial en la repostería a nivel mundial. Su origen se remonta en la cocina europea, pero con el paso de los años, esta preparación ha viajado por el mundo adaptándose a las tradiciones y sabores de distintas culturas. Hoy quiero compartir contigo una variante sencilla y deliciosa, la crema de mantequilla con leche condensada. Esta buttercream tiene la particularidad de ser muy fácil de preparar, ya que solo necesitas 2 ingredientes y se elabora con una proporción exacta de 1 a 1, es decir, una parte de mantequilla y una parte de leche condensada. Además de su simplicidad, esta crema destaca por varias razones. Tiene una textura suave y cremosa, ideal para untar, rellenar y decorar. Tiene estabilidad, aunque contiene una gran cantidad de mantequilla, su textura es más firme que otras cremas más delicadas. Sin embargo, en climas muy cálidos puede perder consistencia si no se mantiene en un ambiente fresco o refrigerado. Tiene un sabor único,
La leche condensada le aporta un dulzor balanceado y un toque ligeramente caramelizado que encanta a todos. También destaca por su versatilidad. Puedes usarla tal cual o personalizarla con esencias, colorantes en gel, cacao, chocolate o incluso café para adaptarla a tus postres. Con 2 ingredientes y unos minutos tendrás lista una crema profesional sin complicaciones. Me encantaría saber desde qué país me estás viendo mientras comienzo a preparar esta deliciosa receta. Ingredientes: 500 gramos de mantequilla sin sal con un 82% de materia grasa. Retira la mantequilla de la nevera y déjala a temperatura ambiente hasta que esté suave pero no derretida. Debe tener una textura cremosa conocida como punto de pomada. Coloca la mantequilla en un bol grande. Pone en marcha un temporizador para controlar el tiempo de batido y asegura que todo esté perfecto. También prepara 500 gramos de leche condensada azucarada. Asegúrate de que esté a temperatura ambiente y de usar leche condensada para repostería, no la que se utiliza para endulzar el café, ya que esta última no contiene la consistencia adecuada. Usa una batidora eléctrica a alta velocidad y bate durante 15 minutos hasta que la mantequilla se vuelva blanca, esponjosa y aumente de volumen. Recuerda que este batido es clave para obtener una textura ligera y perfecta. Vuelvo a poner en marcha el temporizador. Agrega la leche condensada en un chorro fino mientras bates a velocidad media-alta. Continúa batiendo hasta obtener una crema fina, estable, brillante y deliciosa. La crema de mantequilla es muy fácil de personalizar. Se puede teñir con colorantes en gel para crear una paleta vibrante o aromatizar con diferentes sabores y esencias. Aquí te enseño cómo teñir esta deliciosa crema de mantequilla en diferentes colores utilizando colorantes en gel. Añade el colorante poco a poco y mezcla hasta alcanzar el tono deseado. No tengas miedo de agregar más si es necesario, ya que esta crema tiene una excelente capacidad para teñirse sin perder su textura. Puedes remover tanto como quieras y te aseguro que no se corta. La crema de mantequilla, con su rica historia y múltiples aplicaciones, es un clásico indiscutible en la repostería mundial. Con mangas pasteleras y diferentes boquillas puedes llevar la decoración de tus postres al siguiente nivel. Por ejemplo, utilizando varias boquillas del mismo número, como la 1M de Wilton, puedes crear diversos diseños como rosetones de distintos tamaños, remolinos, flores detalladas o patrones únicos para personalizar tus cupcakes y pasteles. Además, la boquilla para césped número 233 es perfecta para simular césped o texturas similares, añadiendo un toque creativo y divertido a tus decoraciones. Es ideal tanto para decorar un pastel en una ocasión especial como para disfrutar de un cupcake en casa. Su versatilidad la convierte en una de las favoritas de profesionales y aficionados. Personaliza los sabores de tu crema de mantequilla según tus gustos. Puedes añadir esencia de fresa para un toque dulce y natural, ralladura y jugo de limón para un toque fresco y cítrico, o café instantáneo disuelto en agua caliente para un perfil más sofisticado. Las posibilidades son infinitas. Mira la textura increíble que tiene esta crema. Gracias al batido prolongado logramos una consistencia suave, estable y sin cortes. La crema de mantequilla es perfecta como base para fondant, ya que crea una superficie lisa y facilita que se fije correctamente. También es ideal como cobertura para alisar pasteles o crear texturas decorativas únicas. Para conservarla, la crema de mantequilla puede guardarse en la nevera hasta por una semana. Si la dejas fuera, mantendrá su estabilidad durante varias horas
siempre que no esté expuesta a calor extremo o al sol directo. En invierno, saca la mantequilla de la nevera la noche anterior. En verano, con 1 o 2 horas será suficiente. Si no planeas usarla de inmediato, puedes congelarla y descongelarla en la nevera antes de usar. Luego deja que alcance temperatura ambiente y bátela nuevamente para recuperar su cremosidad. La crema de mantequilla es un clásico imprescindible en la repostería. Es ideal para decorar pasteles en ocasiones especiales o para disfrutarla en cupcakes caseros. Su versatilidad la convierte en una opción perfecta para elevar cualquier postre y es fácil de personalizar con diferentes sabores y colores para adaptarla a tus gustos. Si estás decorando en un lugar cálido, sigue estos consejos. Llena las mangas pasteleras y refrigéralas por intervalos de 5 minutos antes de usarlas para mantener la firmeza de la crema, ya que el calor de las manos puede ablandarla. Una vez decorado tu pastel o postre, colócalo en la nevera para que la crema se endurezca y quede firme. Aquí te muestro cómo decorar utilizando boquillas específicas como la boquilla para césped y cómo alisar un pastel fácilmente con este betún de solo 2 ingredientes. Además, puedes embetunar tus pasteles con 1 o 2 días de antelación, ya que esta crema no se agrieta ni cambia su textura. Si te ha gustado esta receta, no olvides apoyarme compartiendo mis vídeos en tus redes sociales. En mi canal encontrarás una amplia variedad de recetas para rellenar, forrar y decorar todo tipo de postres. Anímate a probar esta deliciosa crema de mantequilla, versátil y perfecta para tus creaciones. Muchas gracias por tu apoyo y hasta pronto. En este vídeo te invito a descubrir el arte de la repostería con esta irresistible receta de buttercream de merengue suizo y pistachos. Aprende a crear una crema suave y exquisita que dará vida a tus postres con un sabor inigualable. Desde rellenar tartas hasta decorar cupcakes, esta crema será tu aliada para conquistar el mundo de la repostería. Aprende cómo hacerla con antelación y cómo almacenarla adecuadamente para tus próximos proyectos de repostería. No te pierdas esta receta deliciosa que transformará tus dulces en obras maestras de sabor y elegancia. Suscríbete a mi canal para descubrir más recetas exquisitas y aprender conmigo trucos y consejos de repostería que te ayudarán a perfeccionar tus habilidades culinarias. Tritura los pistachos en un procesador de alimentos hasta obtener un polvo fino y uniforme. Pesa 200 gramos de azúcar, 100 gramos de clara de huevo, lo que sería la clara de 3 huevos. Utiliza un recipiente resistente al calor. Yo utilizo el mismo bol de la batidora. Remueve un poco con las varillas. Coloca el recipiente sobre un baño María a fuego medio, asegurándote de que el agua no toque el fondo del recipiente. Mezcla constantemente la mezcla de claras y azúcar con unas varillas de mano hasta que el azúcar se disuelva por completo y la mezcla alcance una temperatura de aproximadamente 70 grados Celsius.
Bate la mezcla a velocidad alta utilizando una batidora de pie o de mano hasta que se formen picos suaves y brillantes y el tazón se enfríe por completo. Esto puede tomar alrededor de 5 minutos al ser poca cantidad. Una vez que el merengue suizo esté listo, cambia la aspa de la batidora por la pala y comienza a agregar la mantequilla en trozos pequeños, asegurándote de que esté a punto de pomada. Esta es la textura que debe tener. Utilizo 300 gramos de mantequilla sin sal añadida. No sirve utilizar margarina. Bate a velocidad baja hasta que toda la mantequilla se ha incorporado por completo y la mezcla esté suave y esponjosa. Si estás utilizando una batidora manual, continúa con el mismo accesorio de batir hasta que obtengas una crema suiza firme, suave y perfecta. Esta crema de merengue suizo con pistachos y mantequilla es increíblemente versátil y conveniente de preparar con anticipación. Almacenada en la nevera tapada con plástico puede mantenerse perfectamente durante hasta 7 días, lo que te brinda la libertad de planificar tus proyectos de repostería con antelación. Además, su capacidad para congelarse la convierte en una opción aún más conveniente para futuros usos. Agrega los pistachos triturados a la crema de merengue suizo y mantequilla, mezclando hasta que estén distribuidos de manera uniforme. Además, puedes añadir el saborizante que más te guste como vainilla o esencia de pistacho para agregar un toque extra de sabor. Tu merengue suizo de mantequilla con pistachos está listo para usar como relleno para tartas o para decorar cupcakes. Disfruta de esta deliciosa y versátil creación en tus postres favoritos. Esta crema es un verdadero tesoro para la decoración de pasteles. Su firmeza y suavidad la hacen ideal para forrar tartas con fondant, proporcionando una base estable y deliciosa para tus creaciones. Además, su consistencia perfecta permite que se marque de manera nítida y precisa con la manga pastelera, lo que la convierte en la elección perfecta para cualquier tipo de decoración, desde delicados detalles hasta remolinos altos y extravagantes en cupcakes. En resumen, esta crema de merengue suizo con pistachos y mantequilla es una aliada invaluable para cualquier repostero creativo. Su capacidad para prepararse con anticipación, su durabilidad en la nevera y su versatilidad en la decoración la convierten en una opción imprescindible en cualquier cocina. Que disfrutes de tus creaciones con esta deliciosa y versátil crema. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te ha gustado esta deliciosa receta de buttercream de merengue suizo y pistachos, asegúrate de compartir el vídeo en tus redes sociales para que tus amigos también puedan disfrutarla. Muchas gracias y hasta pronto. Descubre el arte de la crema de mantequilla con merengue suizo en este increíble vídeo. En esta ocasión te mostraré cómo crear una exquisita crema de mantequilla suave y sedosa que te hará desear más. La clave de esta receta está en el merengue suizo, que le brinda a la crema una textura ligera y menos dulce. Aprenderás cómo equilibrar los ingredientes para obtener el resultado perfecto. El merengue suizo es una crema versátil y muy utilizada en la repostería, y con esta receta podrás dominarla y prepararla fácilmente en la comodidad de tu hogar.
La preparación es muy sencilla de recordar. Por cada medida de claras de huevo utilizaremos 2 medidas de azúcar y 3 medidas de mantequilla sin sal y a punto de pomada. A continuación te presento los ingredientes en medidas de taza y onzas para que puedas seguir la receta con precisión. Aquí tenemos media taza de claras de huevo, que es equivalente a 125 gramos o a 3 claras de huevo. Aquí una taza de azúcar equivalente a 250 gramos o 8.8 onzas. Y una taza y media de mantequilla sin sal, que es equivalente a 375 gramos o 13.2 onzas. Primer paso, mezcla el azúcar y las claras en un bol. Voy a poner en marcha un temporizador y de esta manera te ayudo con saber el tiempo que necesitarás en cada fase. Comenzaremos preparando un cazo con un poco de agua que pondremos al fuego a hervir. Encima colocaremos el bol que se ajuste al contorno de la cazuela con las claras y el azúcar. Es importante destacar que el merengue suizo es muy popular y conocido debido a que las claras de huevo se pasteurizan en el proceso, lo que garantiza su seguridad para ser consumido en estado crudo. Eso significa que no tienes que preocuparte por consumir el merengue sin cocinar, ya que se ha tomado precauciones para eliminar de salmonela o otras bacterias. Mezcla constante durante aproximadamente 4 minutos hasta que la temperatura alcance entre 65 y 70 grados Celsius. También puedes comprobar la temperatura tocando la mezcla con las yemas de los dedos para asegurarte de que estén muy calientes, más bien quemando, y que el azúcar se haya disuelto por completo. Retira del baño María, cambia la mezcla a otro bol y con la batidora manual monta las claras a velocidad media-alta hasta que espesen muy bien y baje la temperatura. El merengue suizo se usa muchísimo en repostería, queda muy brillante y es bastante fácil de preparar. Queda precioso sobre tartaletas, cupcakes, postres individuales, pero te digo que es perfecto para rellenar y forrar tartas. Es el mejor para decorar con manga pastelera cualquier tipo de decoración posible. Así está perfecto para empezar a añadir la mantequilla en 2 o 3 veces. La cantidad de mantequilla sin sal que utilizo es de 375 gramos y son, como te dije antes, una taza y media. Según vas agregando la mantequilla, el merengue se vuelve líquido y llega a un punto que pensarás que está cortado. No pares, sigue batiendo y añade toda la mantequilla y ya verás cómo se transforma solito. En tan solo unos segundos estará totalmente ligado, firme y listo para usar. Te guiaré paso a paso para lograr una crema de mantequilla excepcional. Desde la preparación del merengue suizo hasta la incorporación de la mantequilla, descubrirás los secretos de esta deliciosa receta donde al final te enseño cómo conseguir 3 sabores riquísimos, mejor aún uno más delicioso que el otro, que te servirán para rellenar y decorar con mangas pasteleras por tener una textura extra firme, increíble y perfecta de verdad.
Mira qué bonito, me encanta. Este es el punto cuando la crema hace el cambio, hace la magia, se transforma en una crema sedosa, suave y firme que podrás utilizar para rellenar y decorar tus tartas, cupcakes y pastelitos. Le añades una cucharadita de extracto de vainilla y sigue batiendo por unos segundos más. En total han sido 13 minutos para esta cantidad. Esta crema se puede preparar con un par de días de antelación, se puede guardar en la nevera por una semana e incluso se puede congelar. Esta crema es perfecta para utilizar en verano, aguanta fuera de la nevera por varias horas, que no le dé el sol directo a la tarta, mejor en un sitio fresquito o a la sombra durante la fiesta. A esta crema se le puede añadir colorantes en gel o en pasta. A esta crema se le puede añadir pasta de frutas, chocolate, Nutella, dulce de leche, queso crema, mascarpone, Oreos o otro tipos de galletas trituradas, todo tipo de saborizantes o mermeladas caseras. Prepararé 3 sabores diferentes utilizando este merengue suizo. Una vez que la crema esté lista, trituraré unas galletas Oreo enteras y las incorporaré a una parte de la crema en otro bol. Continuaré batiendo hasta que estén bien integradas. Lo que quiero mostrarte es que sin importar lo que le agregues a esta crema, seguirá manteniendo su firmeza y brillo. En otra porción de la crema la batiré con 3 cucharaditas generosas de mermelada casera de frutos rojos. Esta mermelada se obtiene al hervir frutos rojos frescos o congelados con un poco de azúcar. Es importante destacar que lograrás esta textura y sabor únicos utilizando mermelada casera, ya que la de comercio no ofrecerá el mismo resultado. Por último, te mostraré cómo hacer merengue suizo con Nutella. Agregaré 2 o 3 cucharadas de Nutella a una parte de la crema y batiré hasta integrar por completo. En muy poco tiempo podrás obtener 3 rellenos diferentes y deliciosos con una textura extra firme, ideales para tus tartas, cupcakes y cualquier tipo de postres. Experimenta con estos sabores y disfruta de la versatilidad y calidad de esta crema de merengue suizo en tus creaciones reposteras.
Comparte esta receta con tus amigos o en redes sociales. Déjame un comentario si te es útil este merengue suizo con mantequilla, si te sirven mis consejos y si te gusta mi manera de explicar. Yo espero que sí, porque muchos me dejáis comentarios muy bonitos y me decís que por fin consiguen que las cremas les queden firmes y perfectas, que ya no se cortan y mis tutoriales les ayudan muchísimo. Eso me hace muy feliz y les doy las gracias por estar suscrito a mi canal, por compartir y comentar. Aquí les paso lista con decoración de tartas, aquí lista con merengues y suspiros, aquí lista con cremas para tartas y aquí lista de princesas Disney. Muchas gracias y hasta pronto. Comienzo preparando las mermeladas elaborando 3 sabores diferentes de forma completamente casera. Primero, utilizo grosellas rojas congeladas, una deliciosa cosecha propia. Para esta receta añado 2 tazas de grosellas, 1 taza de azúcar y media taza de agua. El segundo sabor es de grosellas negras, también de mi propia cosecha. Por último, preparo mermelada de fresas congeladas. Utilizo una bolsa de 300 gramos de fresas, 1 taza de azúcar y media taza de agua. Coloco las 3 cazuelas con las mezclas en la estufa y las llevo a hervir a fuego medio alto durante 10 minutos. Con estos simples ingredientes y un proceso tan sencillo obtendrás mermeladas con un sabor auténtico y natural. Son el complemento perfecto para dar un toque único a tus postres. El azúcar es totalmente opcional. Puedes omitirlo o ajustarlo a tu gusto si prefieres un resultado menos dulce. Una vez que las mermeladas han hervido durante 10 minutos, apaga el fuego, tritura cada una y pásalas por un colador fino. Este último paso también es opcional y dependerá del uso que quieras darles. En mi caso, siempre las cuelo para lograr una textura muy fina y conseguir una crema extra firme ideal para decorar y rellenar postres con acabados impecables. Una vez listas las mermeladas, las paso a 3 boles separados y las dejo enfriar por completo. Este paso es fundamental para garantizar que estén a la temperatura ideal antes de mezclarlas con el merengue y evitar que afecten su textura. El siguiente paso es preparar los 3 ingredientes principales para elaborar el merengue suizo de mantequilla. Utilizo tazas medidoras para garantizar precisión en las cantidades. La receta sigue esta proporción: 1 medida de claras de huevo, 2 medidas de azúcar, 3 medidas de mantequilla sin sal y a punto de pomada. Para esta preparación mido los ingredientes de la siguiente manera: 3 tazas de mantequilla sin sal, lo que equivale a 750 gramos. 2 tazas de azúcar blanca, equivalente a aproximadamente 400 gramos. 1 taza de claras de huevo, lo que corresponde a unas 8 claras de huevo medianas dependiendo del tamaño del huevo. Si deseas preparar una cantidad menor de merengue, puedes utilizar medidas de media taza. Por ejemplo, utiliza media taza de claras de huevo, 1 taza de azúcar y 1 taza y media de mantequilla sin sal y a punto de pomada. Esta proporción te permitirá ajustar la receta sin perder la calidad y textura del merengue. En un bol grande y resistente al calor, coloca las 2 tazas de azúcar blanca y 1 taza de claras de huevo. Mezcla suavemente con un batidor de mano para integrar ambos ingredientes. Por otro lado, prepara una cazuela que se ajuste al contorno del bol y agrega un poco de agua en su interior. Lleva la cazuela al fuego y caliéntala hasta que el agua comience a hervir suavemente. Este será nuestro baño María para disolver el azúcar en las claras sin cocinarlas directamente. Al mismo tiempo, enciende el temporizador y coloca un termómetro para monitorear la temperatura. De esta manera, te guiaré paso a paso ayudándote a pasteurizar las claras de huevo correctamente. Tiene que alcanzar una temperatura exacta de 65 grados, asegurando que las claras estén seguras para su uso mientras el azúcar se disuelve por completo. Este proceso suele tomar alrededor de 3 a 4 minutos dependiendo de la cantidad y el calor del baño María. Es importante remover constantemente con un batidor de mano para evitar que las claras se cocinen en los bordes y garantizar una mezcla homogénea. Una vez que las claras han alcanzado los 65 grados, apago el fuego y retiro cuidadosamente el bol del baño María.
Es importante trabajar rápido para no perder el calor residual. Ahora vuelvo a activar el temporizador para controlar el tiempo de batido. Con una batidora manual eléctrica comienzo a batir las claras pasteurizadas a velocidad alta. Este paso es crucial para incorporar aire y transformar la mezcla en un merengue firme y brillante. Continúo batiendo hasta que el bol esté frío al tacto y el merengue forme picos estables y definidos, lo que suele tomar entre 6 y 7 minutos. Este merengue será la base perfecta para combinar con la mantequilla y nuestras deliciosas mermeladas y chocolates. Sigamos con el siguiente paso. Perfecto, ahora que el merengue está en 32 grados, es el momento ideal para empezar a incorporar la mantequilla sin sal, que debe estar a punto de pomada para mezclarse fácilmente. La mantequilla se añade poco a poco normalmente en cubitos pequeños, pero en este caso añadiré una taza a la vez. Después de cada adición, bato durante un tiempo suficiente para que la mantequilla se integre por completo antes de añadir la siguiente taza. Este paso es importante porque te permitirá observar cómo la crema evoluciona. Al principio puede parecer que se corta o pierde firmeza, pero no te preocupes, es normal. Continúo batiendo hasta que la mezcla se transforme en una crema extra firme, sedosa y suave. Este proceso asegura una textura perfecta para decorar y rellenar tus postres favoritos. Cuando añadas la segunda taza de mantequilla, aprovecha para incluir una cucharadita de esencia de vainilla o, si prefieres, el saborizante de tu elección. Eso le dará un toque extra a la crema y potenciará su sabor. Después de batir con la segunda taza de mantequilla, notarás que la textura de la crema puede parecer un poco grumosa. Si deseas, puedes sustituir la próxima taza de mantequilla por una taza de margarina. Esto es totalmente válido y permite obtener una crema igual de firme y deliciosa. Más adelante te mostraré cómo queda la textura al usar margarina para que veas que también es una excelente opción. Vamos a seguir transformando esta mezcla en algo espectacular y añadimos la tercera taza de mantequilla y la última para seguir la receta al pie de la letra. Añadimos y batimos por 5 minutos más o hasta que veamos la textura extra firme, brillante, suave del buttercream suizo. Mira el resultado, brutal. En menos de 15 minutos logramos esta increíble crema, una textura extra firme, brillante y sedosa que no solo es deliciosa, sino también versátil y perfecta para decorar y rellenar tus postres favoritos. Aquí vamos a preparar dos tipos de chocolate Milka y un delicioso chocolate con caramelo salado Tonis. Rompo aproximadamente media tableta de cada uno en trozos pequeños para facilitar su fusión y los derrito a baño María. Si prefieres, también puedes derretirlos en el microondas calentándolos en intervalos de 30 segundos y removiendo entre cada intervalo para evitar que se quemen. Ambas opciones son rápidas y fáciles. Una vez que los dos chocolates están completamente derretidos, los dejo enfriar a temperatura ambiente. Este es el último paso antes de poder crear mis 5 sabores deliciosos de crema. Ahora llega el momento más emocionante: mezclar una porción de mi merengue suizo con la cantidad justa de cada sabor, ya sea chocolate o mermelada. Así logramos transformar la receta base en cremas únicas con un toque personalizado. El resultado será espectacular. Aquí quiero mostrarte cómo el merengue suizo extra firme puede parecer arruinado después de mezclarlo con mermelada de fresas. Aunque parezca perdido, con un truco muy sencillo puedes arreglarlo en cuestión de minutos. Como puedes notar, mezclar únicamente con una espátula o un batidor manual no es suficiente para integrar la grasa de la crema con el líquido de la mermelada. Mira, lo pondré en una manga pastelera para que veas la diferencia. Tiene un aspecto grumoso, como si estuviera cortado. Pero no te preocupes, tiene solución. Es necesario usar al menos una batidora eléctrica manual para lograr una integración perfecta y devolverle esa textura suave, brillante y extra firme que buscamos. Es más fácil de lo que parece. Perfecto.
Aparto el bol por ahora y continúo mezclando el merengue suizo con las mermeladas de grosellas negras y grosellas rojas. Fíjate en los colores tan vibrantes y naturales que podemos lograr, todo sin necesidad de usar colorantes artificiales. Estos tonos intensos no solo son hermosos, sino que también resaltan el sabor auténtico de las frutas en cada porción. Una vez terminadas las mezclas de pequeñas porciones de merengue suizo con cada saborizante, aparto los 5 boles y reservo los deliciosos resultados. Con la cantidad restante de merengue suizo, aproximadamente 300 gramos de frosting, lo transfiero a un recipiente más estrecho y alto. A esta base añadiré aproximadamente la misma cantidad de margarina vegetal. Es importante mencionar que siempre es mejor utilizar mantequilla de buena calidad para obtener resultados óptimos, pero entiendo que las circunstancias de cada persona pueden variar. Por esta razón, quiero mostrarte que si necesitas o prefieres mezclar mitad mantequilla con mitad margarina, es completamente posible, incluso como lo he hecho yo. Puedes agregar margarina al final de la receta para aumentar la cantidad de crema y obtener una textura más firme, ideal para trabajar en climas muy cálidos. Así tendrás una opción versátil y práctica para tus necesidades. Voy a elegir 6 boquillas para hacer la demostración de la firmeza de esta crema, como ya es costumbre en mis tutoriales. Utilizaré 5 boquillas iguales, la clásica 1M de Wilton, perfecta para crear remolinos y flores, y la boquilla lisa 12A de Wilton, ideal para bordes y detalles más simples. Así podrás ver cómo esta crema se adapta perfectamente a distintos diseños y estilos de decoración. Para la crema de chocolate Tunis utilizaré la boquilla diferente, ya que contiene trocitos. Si usara la boquilla rizada, la decoración podría salir mal al atascarse con los trocitos. Optaré por una boquilla lisa que permite una decoración uniforme y sin contratiempos, logrando un acabado perfecto incluso con esta textura especial. Mira la textura perfecta que tiene esta crema, la adoro. Es ideal para cualquier estación y para cualquier tipo de decoración. Su versatilidad y firmeza la convierten en la crema perfecta para trabajar con cualquier tipo de boquilla, adaptándose a todas tus necesidades en la repostería. Conservación. Para conservar esta crema, guárdala en un recipiente hermético dentro del refrigerador, donde puede mantenerse en perfecto estado hasta por 7 días. Si prefieres congelar, también es posible. Colócala en una bolsa apta para congelador y estará lista para usar hasta por 3 meses. Antes de reutilizarla, simplemente déjala a temperatura ambiente y vuelve a batirla para recuperar su textura extra firme y suave. Espero que este tutorial te haya sido útil y te animes a probar esta crema maravillosa. Si te gustó, no olvides darle me gusta, compartir este vídeo con tus amigos, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más recetas y tips. Déjame un comentario contándome desde qué parte del mundo me estás viendo. Me encantaría leerte. Muchas gracias por acompañarme y hasta pronto.